Si queremos ser discípulos de Cristo, es necesario que nos neguemos a nosotros mismos. Por Jonathan Edwards. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Cristo, habiendo dado una manifestación maravillosa de su poder y evidencia de ser una persona extraordinaria, al alimentar y satisfacer a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces, tomó la ocasión para preguntarle a sus discípulos qué era lo que la gente pensaba de él. ¿Quién pensaba la gente que él era, que vieron tales milagros y tales cosas maravillosas? Y al responderle que algunos pensaban que él era Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas del pasado resucitado, él prosigue a preguntarles quién pensaban ellos que él era. Pues parece que la gente, aunque variaban en sus opiniones, ninguno o muy pocos de ellos pensaban lo correcto acerca de él. Pedro, que siempre parecía el más atrevido y confiado en tales ocasiones, responde sin titubeo: el Cristo de Dios. Cristo, según su sabiduría divina, solía tomar tales oportunidades para decirles a sus discípulos acerca de sus sufrimientos que había de padecer, cuando ellos estuviesen preparados para eso, al ver algún milagro como señal y evidencia maravillosa de que es el Mesías, cuando ellos pudiesen soportarlo mejor y fuera menos probable que tales noticias conmoviesen su fe. Así él hizo después que ellos hubieran sido sorprendidos por la gloria de su transfiguración, como está en el capítulo 9 de Marcos en el verso 12. Así, ahora, después de la obra de este milagro, de alimentar a tal multitud con tan poco, viéndolos tan seguros, él les dio a conocer que él, a quien ellos seguían, es el Mesías, que desde el principio del mundo había sido profetizado, y que ellos vieron hacer tales obras maravillosas. Sería rechazado por los ancianos y principales sacerdotes y escribas, y será muerto. Verso 22. Lo cual era lo que menos esperaban que le sobreviniera al Cristo de Dios. Pues los discípulos, aunque fueran verdaderos santos y quienes Cristo había elegido para que estuviesen especialmente con él, para que fuesen testigos de lo que hizo y sufrió, y para que fuesen instrumentos principales de establecer su reino en el mundo, sin embargo, hasta el momento, eran muy ignorantes en muchas cosas relacionadas con los sufrimientos de Cristo, y la naturaleza de su reino, y la manera de redimir el mundo. Y habían entretenido la misma comprensión a respecto del Mesías que el resto de los judíos, de que él había de reinar en una gran gloria terrenal, y pensaban, porque ellos eran sus seguidores y discípulos, que serían también promovidos. Cristo tomó todas las oportunidades para sacarlos de esas nociones y prejuicios, y en esto, al haberles dicho sobre sus propios sufrimientos, les dice que ellos debían sufrir del mismo modo, y no debían esperar nada más, si querían seguirlo, que el negarse a sí mismos, y, según su ejemplo, llevar la cruz. Con negarnos a nosotros mismos, dos cosas pueden entenderse. Primero, renunciarnos a nosotros mismos, de que no nos buscaremos a nosotros mismos, y nos adoraremos a nosotros, y nos pongamos en el lugar de Dios o en el lugar de Cristo. Pero que renunciemos a esos principios egocéntricos dentro de nosotros, en el mismo sentido en que se dice que los incrédulos niegan a Cristo y niegan a Dios que los compró. O segundo, que rechacemos el permitirnos esas cosas a las que somos inclinados, o rechacemos nuestros propios deseos. Tomar la cruz parece ser otra expresión equivalente a esa. La expresión anterior parece exhibir lo que es activo, lo que tenemos que hacer sobre el llevar la cruz, lo que tenemos que sufrir en el mismo deber, lo cual explicaremos más particularmente junto con la necesidad de eso
bajo esta doctrina que, si queremos ser discípulos de Cristo, es necesario que nos neguemos a nosotros mismos. Esa negación de sí, que es requerida en el Evangelio, incluye estas cosas. Primero, que tengamos una idea humilde y baja de nosotros mismos. Está en todos los hombres el naturalmente deificarse. No ven la gloria de Dios y están ciegos a su excelencia, y por eso son aptos a creerse los más excelentes, y ejercer esa admiración y alabanza hacia sí mismos, la cual es debida a Dios. Y esto los hace exaltarse contra Dios y rechazar la sumisión al Altísimo. Y porque se estiman así y se honran, esperan lo mismo de los demás también. Y así a menudo esto produce altanería, arrogancia y envidia hacia los hombres. Este es un tipo de idolatría a la que los hombres más pronto caerán y más difícilmente dejarán. Pero debemos negar y renunciar este falso ídolo, el yo, y así debemos negarnos a nosotros mismos. No se nos requiere que nos creamos más malos de lo que somos, comparándonos con nuestros semejantes. A nadie se le es prohibido conocer más la verdad a respecto de sí mismo que a respecto de otras cosas, aunque es mucho mejor errar en este lado. Pero la esencia de la humildad consiste en un sentido de nuestra propia vileza absoluta y nuestra bajeza y nada, y nuestra indignidad de su favor. Los santos en la gloria saben que son más excelentes que los hombres en la tierra, pero aún son más humildes, porque ven mucho más de la gloria y excelencia de Dios y de su dependencia de Él. El mayor arcángel se ve mucho más inferior a Dios que cualquiera de nosotros se ve, aunque nosotros seamos mucho más inferiores incluso que Él. Si viéramos mucha más majestad y gloria excelente de Dios, nos hundiríamos en la nada en su presencia. De hecho, cuando una persona tiene una verdadera visión de la gloria de Dios, Él se ve tan oscuro cuando está rodeado de un brillo tan grande, que hace que se crea más malo que los demás y se ponga en el lugar más bajo entre la humanidad. Y a decirse como el apóstol Pablo, que Él es el menor de todos los santos, Efesios 3:8, aunque probablemente fuera el santo más eminente de la tierra. Y en la medida en que una visión de la alteza y excelencia de Dios y nuestra propia vileza ante Él naturalmente nos dispone a creernos más malos que los demás, nos es un deber, Filipenses 2:3, estimad cada uno a los demás como superiores a él mismo. Segundo, debemos negarnos a nosotros renunciando a nuestra propia justicia. Esto y los siguientes detalles son producidos en la misma manera que lo anterior, por una visión de la gloria y excelencia de Dios. Cuando de una vez hemos visto que no nos idolatraremos poniéndonos en su lugar, o en lugar del mediador entre Él y nosotros. Ser autosuficiente es estar debajo de la influencia de una comprensión de que Dios o está o debe estar inclinado a no hacernos miserables por causa de nuestras buenas disposiciones o acciones. Los hombres, por falta de una visión de la gloria de Dios, son muy poco sensibles de la grandeza de la ofensa que hay en el pecado contra la majestad divina, y de su propio nada y vileza en comparación con Él, que si creen que ven en sí mismos buenas disposiciones y afecciones, o hacen mucho bien, están preparados para mirar a Dios como injusto e ingrato si no toma nota de eso, y a pesar de todo los hace miserables, o al menos piensan que Él no será según lo que declara de sí en su palabra, misericordioso y gracioso y compasivo. Ellos ven
que si después de haberse esforzado tanto, y se hayan lamentado por sus pecados, y los hayan confesado tantas veces, y hayan hecho tanto por Dios, si después de todo serán condenados y hechos miserables para siempre, ellos serían tratados muy duramente. Y aunque los hombres que son criados bajo el Evangelio dirán libremente que no hay mérito en ellos, aún realmente les parece que, si dejan sus pecados y pasan sus tiempos sirviendo a Dios por el porvenir, que eso es suficiente para inclinar a Dios a tenerles compasión y salvarlos del infierno, y que Dios sería muy severo con ellos si no lo hace. Debemos renunciarnos con respecto a negar a Jesucristo y ponernos en su lugar, y atribuirnos a nosotros lo que solamente Él puede hacer. Debemos tener tal disposición de condenarnos, que debemos ver que a pesar de toda nuestra buena afección y todos nuestros esfuerzos y diligencia en obedecer los mandamientos de Dios, y esfuerzos por dar avance a su gloria, con todo, Dios sería muy justo y santo y excelente, aunque nos hiciera miserables para siempre, y nunca esperásemos nada más excepto por alguna otra cuenta. Tercero, debemos negarnos o renunciar a nosotros, no confiando en nuestras fuerzas. Al confiar en nuestra justicia propia, negaremos a Dios aquella gloria que se debe a su gracia, y al depender de nuestra propia fuerza, negamos la gloria que se debe a su poder. Por lo anterior, negaremos al Hijo de Dios al decir prácticamente que no hay necesidad de su mediación. Por lo posterior, le negaremos el atribuirle aquello a nosotros que es su obra solamente. Así los hombres naturales lo niegan al atribuirse sus supuestas bondades, buenos hábitos o buenas obras a su fuerza y poder natural de sus propias facultades, como si el primer surgir y origen de ellos fuera por ellos mismos. Ellos dicen, yo me hago diferir de los demás. Debemos salir de esto a un desespero absoluto de impotencia, o para comprar la redención por nosotros mismos, o para aplicar la redención ya comprada. Debemos dejar de esperar que seremos capaces o de satisfacer la justicia de Dios, o de llevarnos a una aceptación de corazón de la satisfacción de Cristo. No debemos imaginarnos que de nuestra propia habilidad o nos convertiremos o nos sostendremos en un estado de gracia, o haremos cualquier obra buena de nosotros mismos cuando somos convertidos. Cuarto, debemos negarnos en no hacernos nuestro propio fin. Es el principio del cual y el fin para el cual actuamos que denomina nuestra acción buena o contraria. Por eso, cualesquiera que sean nuestras acciones, si el principio y fin de ellas no es de ninguna manera diferente de aquello por lo que los hombres malos y demonios son influidos, ciertamente no hay bondad en ellas. Ahora, los peores hombres son actuados por un principio de amor propio y por su propio interés separado. Ellos están diciendo, ¿quién nos mostrará algún bien? Y aunque se busquen a sí mismos en actos de maldad abierta y en un curso de inmoralidad, y nosotros en actos externos de religión y justicia, aún nuestras acciones no tienen más bondad real, aunque ellas tengan menos mal en sí que las de ellos. No, pero que es totalmente imposible que los hombres no se busquen a sí mismos, no deseen y actúen por su propia felicidad. Es tan necesario y natural para nosotros y para todas las criaturas inteligentes como sus facultades esenciales o sus seres lo son. Los ángeles en el cielo lo hacen, y el hombre Cristo Jesús lo hizo, Hebreos 12:2, y son mandados a hacerlo, Romanos 2:7,
y es bueno, puesto que cada facultad y disposición natural que pertenece a la naturaleza humana es buena, cuando es correctamente ejercida y regulada. Dios, cuando nos creó, pretendía que buscáramos nuestra propia preservación y felicidad, pero Dios nunca pretendió que nos hiciéramos nuestro principal fin y nuestro mayor bien, y sometiéramos todas las demás búsquedas y objetivos a nuestro propio beneficio o placer. Los hombres naturales se hacen así los primeros y últimos, el alfa y omega. Derivan todo de sí mismos, de sus propias justicias y fuerza, y dirigen todo para sí mismos, y hacen todo para sí mismos. Los piadosos sí buscan sus propias felicidades en todo lo que hacen en este sentido, que es su felicidad hacer aquello que les será agradable y aceptable a Dios. Ellos tienen mucha satisfacción en eso, porque por eso agradan y honran a quien tienen el mayor amor. No desean mayor satisfacción y placer que el de servir y alabar y glorificar a Dios. De modo que la gloria de Dios y la felicidad de ellos se convierten en lo mismo, y siempre al buscar una, busca la otra. En el entero amor mutuo de criaturas semejantes, la felicidad de uno es la felicidad del otro, y el amante, al conseguir el bienestar de la persona amada, consigue su propia felicidad, porque se deleita en su bienestar. Así, la gloria de Dios es la felicidad de aquellos que lo aman con todos sus corazones. Por eso, cuanto más busca a sí mismo de esta manera, mejores son sus acciones, porque demuestra un amor mayor, pues las acciones son buenas en esa medida y no más. El amor a Dios es el principio del cual fluyen. 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Quinto, debemos negarnos en no gratificar nuestras pasiones pecaminosas y apetitos carnales, el cuerpo del pecado, la carne que milita contra el espíritu. El ego pecaminoso debe ser negado, y debe serle negado todas sus peticiones y deseos. Todos los hombres tienen inclinaciones pecaminosas que muchas veces son sobremanera insistentes e importunas. Sin embargo, deben ser tenazmente negadas, aunque a cada momento estén renovando sus peticiones, y clamen en alto que sean gratificadas, y no nos den descanso. Debemos ver nuestras pasiones como nuestras mayores enemigas, y aunque aparezcan como amigas con mucha lisonja, deben ser tratadas como enemigas mortales, que no buscan nada más que nuestra muerte y ruina. Y no debemos conceder más pronto sus peticiones que las peticiones de un enemigo que nos pide que nos entreguemos en sus manos para que nos destruya. Estos enemigos no solo son muy poderosos, sino son muchísimos los que nos rodean como un ejército. Los apetitos carnales están suplicando que sean gratificados en exceso de comida o bebida, en opulencia e impureza, codicia. Están pidiendo innumerables cosas terrenales que le parecen agradables a los ojos. El orgullo tiene muchas peticiones que nunca cesa de renovar. Pasiones violentas no sólo seducen el corazón, sino que, como si fuera, ponen manos violentas sobre la mente. La pereza amarra al hombre como que con cuerdas, y se opone a toda forma de actividad en la religión, e innumerables son las inclinaciones depravadas que hombres traen consigo al mundo, o contraen por la costumbre.
todo lo cual debemos con perseverancia y por el curso de nuestras vidas negar y luchar en contra, con todas nuestras fuerzas, como contra los enemigos de nuestras almas. Hay muchos placeres prohibidos que los hombres de mentalidad carnal anhelan, y probablemente han aumentado muchísimo la fuerza de sus apetitos por la costumbre, que no deben depender de ningún otro más que nunca permitirse el gozo de más, o de nunca ser recibido por Cristo como sus discípulos, o tener alguna parte en su reino. Sexto, debemos negarnos los gozos en sí mismos legítimos, cuando se interponen en el camino del deber. Muchas veces sucede que cosas en sí manifiestamente legítimas nos impedirán de hacer nuestro deber, y si no nos impiden, todavía nos impiden en él, y son como una obstrucción en la realización. Cuando es así, debemos renunciar a ellas y quitárnoslas. 1 Corintios 9. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y otras cosas son mencionadas ahí por el apóstol. Pero ve el verso 12. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Así, los 12 discípulos de Cristo abandonaron todo y siguieron a Cristo. Mateo 19:27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Muchas veces llega a esto, que debemos renunciar a nuestro interés o comodidad o placer, que de otra manera nos permitimos su gozo, o desobedeceremos a Dios. Dios está a un lado y nuestros gozos temporales en el otro. No podemos tomar ambos, debemos elegir a uno de los dos. Tal vez debamos soltar un bien o una parte, o nuestra comodidad, o amigos, o la vida, o desobedecer a Dios y deshonrar a Cristo. En tal caso, debemos negarnos esas cosas. Mateo 10, del 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Muchas veces podemos dar mucha honra a Dios y a Jesucristo, por cuyo nombre somos llamados a quitarnos un poco del camino, al apartarnos con poco del mundo, o renunciar a alguna pequeña ventaja por el momento. Los que son torpes y se quedan atrás en tales ocasiones, Cristo justamente no los estimará dignos de él. Séptimo, debemos negarnos al pacientemente someternos a las aflicciones con las que nos encontramos en nuestro curso cristiano. Esto es lo que es más especialmente entendido con tomar la cruz. Esperamos ponernos una corona como Cristo, porque somos sus discípulos, pero entonces debemos llevar la cruz como Él hizo. Cristo a menudo les decía a sus discípulos que debían esperar tribulación en el mundo, y si Cristo mismo enfrentó tanto, ¿cómo podremos esperar estar libres? Mateo 10, 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Debemos resignarnos a la voluntad y placer de Dios en cuanto a este mundo, y proponernos a no más que pacientemente soportar todas las cruces y adversidades que Dios en su providencia nos pondrá. No hemos de pensar que es una cosa extraña si Dios a veces nos prueba como con fuego.
Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esas cosas son la abnegación que se requiere de nosotros en el Evangelio. Sin esto, no podemos ser discípulos de Cristo por estas dos razones. Primera, esta es la lección que nos ha enseñado muchísimo. Él nos la ha enseñado en todas esas doctrinas gloriosas que declaró, y los misterios celestiales que reveló llevan a eso. Esas revelaciones claras que ha hecho de la naturaleza y gloria, y de su santidad y odio del pecado, que Dios ha manifestado muchísimo al dar a su Hijo para morir como expiación, tiende a humillarnos y rebajarnos y a hacernos viles a nuestros propios ojos. Por la revelación del camino y manera de nuestra salvación, por la muerte y justicia de un mediador, y el pago de un precio infinito, somos enseñados a considerarnos y todo lo que podemos hacer como nada más que basura y estiércol. Por su revelación tan clara de un futuro, somos enseñados a despreciar los beneficios y placeres de esta vida breve y momentánea. La revelación de los tormentos eternos del infierno, uno pensaría que sería suficiente para reprimir para siempre nuestros apetitos pecaminosos y mortificar todos los placeres. La revelación de la felicidad eterna en el cielo y la naturaleza espiritual de esa felicidad como nuestra principal, nos enseña a no hacer caso y negarnos esos placeres que son de una naturaleza carnal y para los que no somos hechos. Por las declaraciones plenas y claras que Cristo nos ha dado de la resurrección del cuerpo, somos enseñados a renunciar al consentimiento y gratificación de estos cuerpos mortales y más bien buscar la gloria de aquellos inmortales e incorruptibles. Cristo nos ha enseñado esta lección del mismo modo por su encarnación y su aparición en una condición tan baja y vil aquí en el mundo. Esto, sin duda, era un fin del por qué apareció en la forma de siervo, a la mayor distancia de la riqueza y glorias y placeres del mundo, para que pudiésemos aprender a despreciar esas cosas y negarnos ellas. Él era un hombre de pobreza, aflicción y experimentado en quebranto, para que aprendiéramos una sumisión paciente en aflicción. Él nos ha enseñado muchísimo por su ejemplo, por su bajeza, humildad y práctica y abnegación, aunque no de inclinaciones pecaminosas, pues no tenía ninguna excepto de cosas buenas del mundo, de honra y estima entre los hombres, de su tranquilidad y su vida, pues dio su espalda a los golpeadores y sus mejillas a aquellos que le arrancaban su barba, y no escondió su rostro de injurias y esputos, y al final dio su alma como oferta por el pecado. ¿Qué discípulos monstruosos seríamos de tal maestro, excepto nos neguemos a nosotros mismos? Él nos ha enseñado del mismo modo muchísimo, directamente insistiendo mucho sobre esta misma cosa, tanto en lo general como en presentar deberes particulares de mortificación y abnegación, que sería tedioso mencionar. Es por tanto imposible que nosotros seamos sus discípulos, excepto aprendamos esta lección de él. Segunda, el fin de ninguna de sus enseñanzas e instrucciones puede obtenerse sin esto. El fin de todas esas doctrinas gloriosas que enseña a sus discípulos es para restaurar la imagen de Dios en ellos, llevarlos a su santidad primitiva, mortificar y destruir ese pecado y corrupción
que hay en ellos, desapegar sus corazones de este mundo, espiritualizar sus afecciones, hacerles espiritualmente felices por las alegrías y deleites de la fe y santidad, y preparar a los hombres para la gloria eterna, en la presencia y amor de Dios y visión gloriosa de su rostro, y en todo magnificar y exaltar las riquezas de la gracia libre y dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero, ¿cómo la santidad y la imagen bendita del Dios Santísimo vendrá a nuestra alma mientras nos complacemos en satisfacciones inmundas y aborrecibles que el alma de Dios odia? ¿Cómo seremos espirituales y seremos llevados a gustar consuelos y deleites espirituales mientras permitimos que nuestras almas se revuelquen en el fango y placeres carnales? ¿Cómo nuestros corazones pueden estar preparados para la gloria del cielo, que consiste en el gozo de un ser infinitamente santo y de los ejercicios santísimos de nuestras facultades hacia Él y hacia los habitantes santos y puros de ese mundo, mientras nos permitimos aferrar a la tierra? Y nuestras almas están completamente poseídas de afecciones a esas cosas que son completamente de una naturaleza contraria. Y ¿cómo glorificaremos la gracia libre y rica de Dios, que es más especialmente el fin del Evangelio, mientras somos autosuficientes y dependientes y nos buscamos a nosotros como nuestro principal fin? Por eso, excepto nos neguemos, seremos totalmente incapaces de corresponder, en alguna medida, con los fines de la enseñanza e instrucciones de Cristo, y por eso no podemos ser sus seguidores y discípulos. Aplicación. Primero, de ahí aprendemos que el camino al cielo es mucho más estrecho que de lo que muchos se imaginan. Existen esas doctrinas ahora muy de moda en el mundo que son muy diferentes y contrarias a esto, y más bien ponen al hombre en lugar de Cristo, como tanto el autor y el fin de su religión. Y muchos que no profesan tales doctrinas y que las desconocen totalmente, sin embargo, parecen estar tranquilos y seguros, sin dudar de que obtendrán la corona que depende de ellos, y se buscan a sí mismos, y se complacen en muchas cosas que son pecaminosas, y en ocasiones frecuentes se desvían del camino estrecho para escapar de las dificultades que ven en él. Cambiarán la cruz y omitirán la dificultad, deberes de mortificación, imputables y dolorosos. No es algo pequeño ser un cristiano. No es algo insignificante viajar por el camino a Sion. Los cristianos no luchan con el aire. No es algo ligero conquistar y someternos. El cristiano gana una victoria mayor cuando lo hace que cuando toma una ciudad. No es una obra pequeña lo que cristianos tienen que hacer, o enemigos débiles que tengan que resistir. Por tanto, que todas aquellas personas que son de tranquilidad y sentido y placer, tengan cuidado de que no se confundan por discípulos de Cristo. Segundo, de ahí aprendemos que la obra de Dios es hacer a los hombres discípulos de Cristo. Es cierto que los hombres nunca pueden llevarse a sí mismos a eso. El hombre viene al mundo con una naturaleza que es enteramente repugnante a eso. En los hombres no hay naturalmente ningún fundamento para los comienzos de tal obra de sí mismo. Contradice toda la inclinación y predisposición del corazón del hombre natural. Por eso, no puede ser hecho sin alguna gran alteración hecha en el alma por aquel que la creó.
no está en nosotros, y aunque podamos con asistencia común realizar muchos deberes externos, sin embargo, estaremos tan lejos como siempre de esta obra del gran poder de Dios para sacarnos de nosotros mismos, al rebajamiento de sí y humillación, y a renunciar a nuestra justicia y fuerza, y a no hacernos a nosotros, sino a Dios, nuestro principal fin. De modo que tenemos gran necesidad de la asistencia continua de la gracia de Dios, para capacitarnos en el curso de nuestras vidas a contradecir las pasiones de nuestros corazones y todas las gratificaciones y placeres pecaminosos. Las propensiones pecaminosas que hay naturalmente en nosotros son innumerables y demasiado fuertes para nosotros, si somos dejados a nosotros mismos. Y tenemos necesidad de la asistencia de Dios para fortalecernos, para soportar de manera sumisa y paciente aflicciones y adversidades. De ahí aprendemos que la vida cristiana es una vida de mucha diligencia e industria, aunque no esté en nuestro poder sacarnos de nosotros mismos, sino que sea la obra de Dios. Sin embargo, es nuestro deber, y nuestros propios esfuerzos y diligencia tienen mucha influencia con la ayuda de Dios en la abnegación de la vida. Y aunque Dios nos dé poder, sin embargo, Él espera que usemos nuestra propia diligencia e industria, y no suele dar su gracia de ninguna otra manera. Todos experimentan que necesitan la mayor diligencia para restringir y frenar el pecado residente en el interior. Cuarto, de ahí aprendemos que los cristianos tienen motivo para anhelar ese estado bendito en el que no habrá ocasión para la abnegación. Aunque el cristiano se deleite en todo su deber y haya incluso placeres que acompañen la abnegación, deleite espiritual acompaña y le sigue. Sin embargo, en sí es molesto y es mucho más agradable no tener ocasión para eso. En esta vida tienen pecado residente continuamente molestando y perturbando, seriamente solicitándolos contra su deber e impidiéndolos en él. Los incapacita cuando están corriendo la carrera que está delante de ellos. Los ciega cuando contemplan la gloria de Dios y la belleza de Cristo. Tapa sus oídos cuando están oyendo la verdad divina. Hace que sus lenguas se peguen al cielo de sus bocas cuando están hablando de las alabanzas de Dios. Embota y amortece sus corazones cuando están meditando en cosas celestiales. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y verso 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. En este mundo tienen constantemente un enemigo en sus propios pechos con el que deben mantener una guerra continua. Un enemigo que por encima de todas las cosas les es molesto. El resto de sus corrupciones. Pero en el mundo venidero serán eternamente libres de eso. No tendrán nada en sus naturalezas más que lo que fuertemente los inclina a actos de santidad. La santidad entonces poseerá todas sus almas, y ejercerán sus actos tan natural y fácilmente como el sol, que ahora son ejercidos con esfuerzo y dificultad,
y mucha oposición consigo mismos. La consideración de estas cosas es ciertamente suficiente para hacer que todos los verdaderos seguidores de Jesucristo digan como el apóstol, Romanos 7:24, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Exhortación. En siguiente lugar, podemos aprovechar la doctrina para exhortar a todos a esta abnegación, la necesidad absoluta de ella, y que Cristo dijo que sin ella no podemos ser sus discípulos. Es en vano que cualquier hombre piense que es su seguidor y al mismo tiempo el seguidor de sus propias inclinaciones pecaminosas, que directamente lo oponen y lo atrae lejos de él. Cristo nos llama por un lado, y la carne y los sentidos los seduce por otro. Cristo nos invita a andar en este camino, las pasiones pecaminosas importunas en ir en otro. Si no nos negamos, negaremos a Cristo, y Cristo nos negará. O es la abnegación o el infierno. No hay más que estos dos caminos: el camino estrecho que lleva a la vida que pocos hallan, y el camino amplio a la ruina en el que muchos caminan. Por tanto, por más poderosamente que seamos inclinados a esta o aquella cosa pecaminosa, o por sensualidad, codicia, orgullo, debemos por violencia restringirnos, pues ahí está la boca del abismo, está abierta delante de nosotros, con la que habremos de darnos, o nuestro ojo derecho o mano derecha deben ir por eso, o deberemos con ambos ser lanzados al infierno. Aquellos que reconocen el nombre de Cristo y no se niegan, no son amigos, sino que lisonjean con sus labios y se mofan en sus vidas. Cristo no los reconoce y al final les cerrará la puerta como a desconocidos. Para practicar este deber más fácilmente, observemos estas orientaciones. Primera, alejémonos de todas las ocasiones del ejercicio de la corrupción. Escóndete de la tentación. El pecado del corazón es suficiente de sí mismo, sin ningún incentivo externo. No somos nosotros, sino Dios, que debe sostenernos cuando somos tentados. Y correr hacia la tentación no es más que tentar a Dios. Oramos a Dios que no nos lleve a la tentación, pero esto no será más que una burla si nos lanzamos a ella. Segunda, ahoga los primeros comienzos del ejercicio de inclinaciones pecaminosas. Cuando corrupciones surgen al principio, es fácil abatirlas, pero si las dejas solas por un poco, se harán demasiado poderosas para nosotros. Tercera, mantengamos una vigilancia continua para que no caigamos conscientemente en caminos de pecado. Tenemos corrupciones en nosotros que están siempre listas, si se dejan solas, a escaparse, y si relajamos nuestra mano y les damos soltura, inmediatamente nos envolveremos en pecado. Nuestros corazones son un suelo que, si es dejado solo, aunque sea por un poco, crecerá todo con hierbajos. No hay día que el hombre viva que no tenga ocasión para la abnegación. Una abnegación continua es algo muy contrario a la mente carnal. El pensamiento de eso chirría a un corazón pecaminoso sobremanera, y parece como un tormento continuo. Pero, sin embargo, cuanto más continuo sea, más natural y fácil. Por tanto,
tomemos nuestras cruces y nunca la arrojemos, sino con ella sigamos a Jesucristo todos los días, hasta el día de nuestra muerte.